La reencarnación es uno de los temas que históricamente más ha llamado la atención del hombre, y es que aunque hay personas que aseguran que esto es real, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar nada, a pesar de que en los últimos 50 años se han estudiado numerosos casos de niños que relatan recuerdos de vidas anteriores, pero en esta ocasión te traigo uno en particular que te pondrá los pelos de punta, el caso de James Leininger, un niño estadounidense que a los 2 años de edad comenzó a tener intensas pesadillas sobre un accidente aéreo. He would just be crying. He'd say, "Airplane crash on fire." ¿No puedes dormir? Comparte tu insomnio con James Leininger y su historia de reencarnación. James actualmente tiene 25 años, pero cuando era un pequeño de 2, aseguraba que en su vida anterior había sido piloto que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Sus constantes sueños hicieron que cada vez recordara más detalles de cómo fue su muerte. El caso se volvió viral a principios de los 2000 y fue objeto de estudio para muchos escépticos, quienes quedaban sorprendidos con las increíbles coincidencias entre lo que narraba el pequeño y los hechos históricos. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Todo comenzó durante una visita al Museo de la Aviación en Addison, Texas, donde James, con tan solo 2 años de edad, se mostró muy interesado en la sección dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Su emoción había sido tal que su padre decidió llevarlo nuevamente, pues desde pequeño mostró una fascinación por los aviones. Tan solo 2 meses después de aquellas visitas, repetía una y otra vez: choque de avión en llamas, y solía estrellar sus aviones de juguete contra los muebles. Pero la historia tomó otro sentido cuando James empezó a tener pesadillas en las que gritaba: avión se estrella en llamas, el hombrecito no puede salir. Con el correr de los meses, esta escena se repitió con mayor frecuencia, al punto que sus padres decidieron hablar con él y preguntarle a qué hacían referencia sus malos sueños. What he was saying wasn't registering as much on me as what he was doing. He was flailing around in bed, and I remember the very specific thought I had at that point. This looks like The Exorcist. El niño explicó que eran recuerdos de su vida pasada en los que veía su avión incendiarse luego de hundirse en el mar. Los Leininger son una familia estadounidense de Luisiana. Bruce, el padre de James, es gerente de recursos humanos en la industria petrolera. Andrea, su madre, ex bailarina convertida en instructora. Y como cristianos, nunca creyeron en la reencarnación. Obvio, hasta ese suceso con su hijo. Can't get out. And I said, "Well, who's the little man, baby?" And he goes, "Me." Con la desesperación, los padres del niño se comunicaron con el terapeuta Carol Bowman, quien sí cree en la reencarnación. Con su guía, comenzaron a alentar a James a compartir sus recuerdos, y de inmediato comentó a Andrea que las pesadillas empezaron a volverse menos frecuentes. Bowman mencionó que James estaba en la edad en la que las vidas anteriores son más fáciles de recordar. Observe this in a child, and the evidence is very compelling. You have to open up to another explanation for what is going on. El menor aseguró que eran memorias de situaciones que vivió en su vida pasada, pues daba detalles de cómo su avión se estrelló y se incendió luego de haber sido derribado por los japoneses. 2 semanas después de esas declaraciones, James dijo que su avión era un Corsair, una nave de combate que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando James tenía 3 años, les dijo a sus padres que había despegado su avión de un bote. Bruce y Andrea le preguntaron el nombre del barco, y este contestó Natoma. Después de esa conversación, su padre buscó la palabra en internet y descubrió una descripción del USS Natoma Bay, un portaaviones de escolta estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, tiempo después en un documental mostraron los dibujos que realizaba James cuando solo tenía 3 años, y este contestaba afirmando ser aquel piloto.
That was one of my mission things. The mission thing, you remember that? Yeah. That's one of my favorite ones. The same thing, over and over. En una ocasión Andrea estaba lavando los platos y James desayunaba mientras jugaba con su avión de juguete y hacía como si estuviera volando cuando de repente dijo: «Mamá, antes de que yo naciera era piloto. Mi avión recibió un disparo en el motor y se estrelló en el agua, y así es como morí». Obviamente para su madre fue extraño que lo dijera tan simple, ya que James no mostró ninguna emoción. De hecho, no solo recordaba volar un Corsair, también demostraba conocimiento de las peculiaridades del avión. And he got to the Corsair and he said, "That's a Corsair." And he goes, "You know what? They used to get flat tires all the time." Hay pilotos que concuerdan en que las llantas de estos sufrían mucho al aterrizar. Cuando el pequeño tenía 2 años y medio, Bruce compró un libro llamado Iwo Jima, y mientras lo hojeaba, James llegó y se sentó con él. Mientras hojeaban las páginas, detuvo a su padre para señalar una foto, precisamente de Iwo Jima, y el pequeño al señalar dijo: «Allí es donde mi avión fue derribado, papá». Semanas después de que James diera la palabra anatoma, sus padres le preguntaron si recordaba a alguien más que estuviera con él, a lo que el niño respondió con el nombre de Jack Larson, quien fue un piloto de combate que sirvió en esa embarcación y que vivía en Arkansas. El padre de James lo visitó en el 2002 y ahí descubrió que el único piloto de la tripulación que fue reportado como desaparecido fue un joven de 21 años llamado James Houston Jr. Larson dijo que no podía recordar lo que pasó con él, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por fuego antiaéreo el 3 de marzo de 1945. Houston no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Larson había sido compañero de él durante la jornada en Chichijima. Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well. Y no solo eso, con tantas investigaciones por parte de los padres de James, localizaron a la hermana del piloto, Anne. El padre le contó a su hijo que habían localizado a la señora Anne Barron y él le dijo: «Ah, no, ella es Annie y tengo otra hermana más grande llamada Ruth», lo que después fue corroborado por Anne, explicando que Annie era como la llamaba cuando era niña y que efectivamente ella tenía otra hermana mayor que ya había fallecido llamada Ruth. And I said, "You did? Who was that?" And he goes, "Ruth. I mean Ruth." Eddie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid, it's too amazing to describe. Tiempo después, Annie le envió a James una foto de sus 3 hermanos, y cuando este la recibió, llamó a Annie para agradecerle y le preguntó: «¿Dónde está el retrato que mamá hizo de ti?». Ella la buscó y le envió una copia. Después ella confesó que nadie en el mundo, a excepción de su hermana y su hermano, sabía que existía una pintura idéntica de Annie cuando tenía esa misma edad. I had asked her for a painting that my past mother had done for her and me. This was in her attic for 50 or so years. My parents and she thought it was crazy that I would know about something like this. Otro hecho que llamó la atención es que el pequeño James jugaba con 3 muñecos G.I. Joe, a los que llamó León, Walter y Billy. Luego de que sus padres investigaran los nombres, descubrieron que eran nombres de verdaderos miembros del escuadrón BC-81, el mismo al que perteneció James Houston, y que de igual forma murieron en la batalla. Cuando se le preguntó al niño por qué los nombró así, respondió: «Porque ellos me saludaron cuando llegué al cielo». Estos quedaron atónitos cuando se percataron las fechas de sus muertes y todos murieron antes de que Houston falleciera. Billy Peeler, Walter Devlin, and Leon Connor were all in the same squadron as James Houston. Todavía cuando James tenía 6 años, seguía teniendo la atracción hacia los aviones. Bruce y Andrea fueron cuidadosos al pedir ayuda a los médicos y psiquiatras. Fue entonces que decidieron encontrar su propia solución a la terrible experiencia de James, y esta fue ir a Japón.
exactamente al océano donde falleció el piloto, para despedirse de él. La madre del niño mencionaba que James Houston había sido parte de la vida de James desde que tenían memoria, y que siempre será alguien a quien recordarán. But you have a life to live as James Leininger, and it's time for you to say goodbye to Jim Houston. And he just started bawling. And he cried for about 20 minutes. Yeah. Goodbye, James and Houston. Actualmente James vive una vida normal junto a su familia, e incluso llegó a mencionar que sus pesadillas dejaron de suceder cuando hizo ese viaje. Sin duda una historia casi increíble, que te deja pensando en todos aquellos sueños recurrentes que llegamos a tener en algún momento de nuestra existencia. ¿Es acaso una señal de lo que ya hemos vivido en vidas pasadas? Creer o no, te lo dejo a ti. Oh, I live my own life every day. I think about James Houston sometimes. Okay. I recollect on it. I just think about him sometimes, but it's not really. I can just live my own life freely.